Oye, pero limpia tu cámara. Acompáñame esta mañana, por favor. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20, versículos 3 al 6. Y el tema es algo como lo que dijimos al inicio, pero tiene ahí algunas otras cosas. Entonces, vamos a leerlo, por favor. Dice así, Génesis 20, versículos 3 al 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Perdón, dice Génesis. Éxodo 20, perdón. Éxodo 20, del 3 al 6. Perdón, gracias. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es importante aquí tener en cuenta varias palabras, como palabras claves, que dice: cuando el ser humano está lejos de Dios, cuando una persona no tiene a Dios en sus caminos, independientemente de que sea o no religioso, tiene ídolos. La gente en general, o más bien toda la gente, tiene ídolos. Y de manera muchas veces inconsciente vive inclinado a esos ídolos. Si yo me pongo ahorita a que hagas tú el ejercicio de entre las personas que te desenvuelves, que tú sabes que no están honrando a Dios, ¿qué ídolos ves que tienen? Y aún si te pregunto a ti, o si tú te preguntas a ti, ¿qué ídolos tienes?, vas a caer en razón de que tenemos ídolos. Te voy a mencionar algunos y tú no me digas que sí o que no, solamente medítalo. El dinero. ¿Qué es el dinero? Es un poder. El dinero que da, poder. La gente cuando tiene dinero puede hacer cosas. Y si tú ves, la sociedad está inclinada ante ese poder. ¿Qué otras cosas podemos ver que las personas tienen y que a veces incluso los cristianos tenemos como ídolos? Otra persona. Aquellos que dicen: yo no puedo vivir sin fulano o no puedo vivir sin fulana, y están postrados. Y por eso dice el versículo 5, la primer frasecita dice: no te inclinarás. Porque vivimos muchas veces, aun cuando somos cristianos, vivimos inclinados ante los dioses y ante los ídolos que hay en el mundo. Y parece que no conocemos al Dios que tenemos. Y Dios dice, ¿verdad? No te harás imagen. ¿Y cuáles son las imágenes que nos hacemos?
una casa, un buen coche, buena ropa, buena comida, viajes. Todo eso son imágenes. Y no estoy hablando ahorita, porque los cristianos nos enorgullecemos de no tener imágenes en nuestra casa. Y le decimos a las personas que todavía tienen ese tipo de imágenes: quémalas, rómpelas. Pero ¿y nosotros? Esta parte de la palabra, ¿sabes a quién fue dicha? Al pueblo de Dios. O sea, gente como tú y como yo. Ya siendo pueblo de Dios, el Señor les dijo: no hagas esto. ¿Sí me vas siguiendo? Y muchas veces nosotros hemos caído en el engaño, porque es un engaño y es una trampa. Todo aquello que nos cautiva al grado de que nos inclinamos. Y yo te animo esta mañana: abre tu corazón. No cierres tu corazón, abre tu corazón y deja que la palabra nos hable. Porque a veces decimos: no, eso no es para mí. Abre tu corazón, abre tu corazón. Porque puede ser que lo que ese dicho con el que yo empecé sea algo de verdad para mí. Y si yo de antemano digo: no, yo no soy idólatra, estoy diciendo: no, eso no es para mí. Y yo te animo esta mañana: abre tu corazón y medita. ¿Qué provoca en nosotros? ¿Qué sucede en las personas cuando tú les hablas de su idolatría? En primer lugar, les da temor. ¿Sabes por qué? Porque le temen a esos ídolos. Y a veces tú y yo le tememos a aquello ante lo cual nos hemos estado inclinando, pero que no es Dios. Y le tenemos miedo. Y vamos a ir a ejemplos de ello en la palabra. El tema es que el Señor le está diciendo a su pueblo: no te inclines. Es decir, no te rindas. Hay veces que tú y yo estamos en la vida luchando con cosas, con situaciones, y ¿qué hacemos? Nos damos por vencidos, nos rendimos. ¿Y qué hacemos? Pensamos: pues todo el mundo lo está haciendo. Si me vas a comprender, todos lo están haciendo. Y yo no tengo la fuerza para ir en contra. En este tiempo que estamos viviendo, hay muchas presiones del mundo, en el mundo más bien. Y la iglesia no está fuera del mundo, la iglesia está en el mundo. Pero la iglesia necesita volver a la base, a la verdad. Y yendo a esa verdad, buscar que Dios honre su palabra para nosotros. Pero si tú y yo no lo hacemos, nos metemos en el ritmo, en la locura del mundo. Y ahorita vamos a ir para allá, pero vamos a ver un ejemplo de alguien cuya familia tenía esa manera de ser, siendo ya pueblo de Dios. Y acompáñame a Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Desde el versículo 1. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Pon atención a esto: no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. La única indicación que Dios le dio a su pueblo fue que no hacer como los pueblos que no conocían a Dios. ¿Y qué fue lo único que les dijo? Les dijo: no temáis a los dioses de los amorreos. Pero ¿qué les dijo? No han obedecido. El capítulo empezó diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué fue entonces lo malo? ¿Qué fue lo malo? Se inclinaron a los dioses de las naciones que Dios había sacado para darles a ellos la tierra. La historia dice así, ¿verdad? Israel estaba en Egipto cautivo. ¿Cuántos vieron la película de Moisés? Aunque no es totalmente fiel, pero dice cómo Dios fue por su pueblo y lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra, a donde Él le dijo: aquí va, esta es tu tierra, esta es tu herencia. Como un padre le da una herencia a su hijo. Y cuando los dejó allí, les dijo eso: ustedes no van a temer a esos dioses. ¿Y qué leímos al principio? No nos hagamos ¿qué? Imagen ni ninguna cosa para inclinarnos. Pero la maldad que el pueblo hizo fue ¿qué? Que les temió a los dioses. ¿Por qué? Porque no confiaban en el Señor. Aunque Dios les dio muchas pruebas, ¿sí o no? ¿Cómo salieron de Egipto? Hubo mortandad en Egipto, hubo devastación total en Egipto. Cuando tú fuiste salvado, cuando yo fui salvado, todo lo que nos ataba fue sacudido. Todo lo que te amedrentaba fue quebrantado. ¿Qué te amedrenta? Bueno, todo aquello fue quebrantado, porque el enemigo no deja ir a la gente así como: ya te vas a ir a ser cristiano, ándale pues, que Dios te bendiga. Hay una guerra. Y por eso el ejemplo de lo que sucedió en Egipto es muy similar a lo que sucedió en nuestras vidas, que el Señor vino y devastó Egipto para que Israel saliera. Y tú y yo así salimos. Y si tú has nacido de nuevo, tú sabes que eso pasó en tu vida. Pero ¿qué crees? Después nos acomodamos.
en una vida en Cristo en la que eventualmente desobedecemos a Dios y nos estamos inclinando a aquello que no es Dios. Y cuando nosotros nos inclinamos a lo que no es Dios, nos hacemos cautivos de lo que no es Dios. Y dice la palabra, lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Que los madianitas nada más esperaban que Israel tuviera su cosecha lista para venir y venían a comérsela. ¿Qué dice que hacían? Nada más venían a destruirla. Ni siquiera era que los madianitas vinieran y se llevaran toda la riqueza, no. Nomás venían a destruirla. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede disfrutar de las bendiciones que Dios le da a los hijos de Dios. Pero el enemigo dice: yo nomás me conformo con ¿qué? Con que él no las disfrute. Y tú y yo tenemos que recapacitar para nosotros. ¿Qué tanto de lo que hago lo hago por el miedo? Hay un foco, préndelo. ¿Qué tanto de lo que hago lo hago por miedo? El miedo es un buen incentivo, pero no es lo que Dios quiere que nos incentive. ¿Qué tanto de lo que estoy haciendo lo hago por temor? Y necesitamos tú y yo ir a que se rompa aquel temor. Y vamos a ver versículo 25 del mismo capítulo 6 de Jueces. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, le está hablando a Gedeón, y le dijo: toma un toro del hato de tu padre, es decir, del rebaño, el segundo toro de 7 años. Estamos en Jueces 6, 25. Alguien preguntó, ¿verdad? Dice, el segundo, dice, el segundo toro de 7 años, y derriba. ¿Y qué? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Qué es un altar? Un lugar donde se ofrece. Y Dios le dijo: derriba el altar que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hay veces, como yo te decía, vivimos dando por miedo. Ellos estaban adorando a esa imagen, le estaban ofreciendo, tenían la imagen y le daban. En el altar le ofrecían, pero le daban porque estaban temiéndole. Y el Señor nos quiere, a ti y a mí, quiere romper el yugo del temor que hay en nuestras vidas, porque muchas de las cosas que hacemos las seguimos haciendo en temor. Tenemos miedo, y a veces, si alguien nos preguntara: ¿de qué tienes miedo?, a veces ni siquiera podemos identificar de qué tenemos miedo. Es algo tremendo de lo que estoy hablando, pero yo quiero que tú vayas siguiendo toda la idea. Así como cuando los niños les apagan la luz y nada más porque está oscuro, ¿qué tienen? Y les dices: ¿de qué tienes miedo? Y no te pueden decir sencillamente que el no ver, ¿qué da? Miedo. Y tenemos nosotros que ir siguiendo la idea de la palabra que queremos transmitir esta mañana, porque a veces hacemos muchas cosas por miedo. ¿Qué? Dejamos de buscar a Dios, dejamos de honrarlo, dejamos de adorarlo, dejamos de confiar en Él por el miedo. ¿El miedo de qué? El miedo de que no me alcance el dinero,
el miedo de que no alcance a quedar bien con quien creo que debo de quedar bien para que me vaya bien. ¿Sí me explico? Pero todo eso es resultado de miedo. Y el miedo no lo podemos explicar muchas veces, decía yo, porque es como estar en la oscuridad. Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que hiciera algo muy drástico. Le dijo: ve y destruye lo que tu papá ama. Porque era lo que el papá tenía, ¿verdad? No era de Gedeón. Seguramente Gedeón iba a las reuniones con su papá, a los eventos allí, en ese lugar, pero era del papá. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y destrúyelo. Dice: y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Es decir, usa lo que tenían ahí de ídolo y con esa madera prende el fuego de la ofrenda que me vas a hacer a mí. Quémalo y ofréceme mi ofrenda. Es importante que si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta que Gedeón quiso obedecer a Dios, pero no lo hizo de día, porque tenía temor, pero lo hizo. Y hay veces que tú y yo tenemos temores y tenemos situaciones que nos quieren detener, pero lo importante es que lo hagamos. No importa que esperemos hasta que nadie vea para decir al Señor: me voy a... Casi es como decir: nomás entre tú y yo, Señor, pero voy a hacer esto. Me voy a poner a obedecerte. Y Gedeón fue e hizo como Dios le dijo, y destruyó la imagen y ofreció el holocausto. Y al otro día vino la gente del pueblo. Y se entiende por esto que el papá de Gedeón era medio relevante, porque el pueblo ofrecía en el altar del papá de Gedeón. Por eso te das cuenta que vinieron y discutieron. ¿A poco si tú quitas un mueble en tu casa y lo pones en otro lado o lo echas a la basura, los vecinos vienen a hacerte pleito? Pues no, ¿verdad? Porque es tuyo. Pero si esa cosa es pública, como se entiende por el contexto de lo que estamos hablando, la gente dice: ah, no, porque lo quitaron. ¿Sí me explico? Entonces la familia de Gedeón estaba influenciando a las demás familias. Y estos vinieron y discutieron y querían matar a Gedeón. Pero el papá astuto les dijo: bueno, ya lo hizo el chamaco, ¿verdad? Pero si ustedes tienen que pelear por este Dios, entonces ni es Dios. Si Él es Dios, el que se defiende en contra de mi hijo. Y con eso los calmó. Pero si tú sigues todo el pasaje, vas a ver cómo la obediencia de Gedeón de ir y deshacer las imágenes y de romper y ofrecer en un altar a Dios, que ahora sí es lo que seguiría. Desquita tus ídolos, pero ahora tú ofrece a Dios. En el desenlace o en el desarrollo de la historia, tú ves cómo Dios libró a Israel del yugo. Pero ¿qué crees? Si tú lees toda la Biblia, está llena de una historia que parece ir en un sube y baja. Esa es la historia de la humanidad, y esa desafortunadamente es la historia de la iglesia. Si tú ves la historia de la iglesia, es así, mira: arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y hay veces que aparecen en la historia de la iglesia personajes
que quieren todo arriba. Y esos personajes provocan avivamientos. Pero muchas veces el carácter de la iglesia es así de fluctuante. Y si tú lees el libro de Jueces, vas a ver que termina diciendo unas frases muy tristes y dice: en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Tradúcelo al contemporáneo y vas a ver que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y como cada quien hacemos lo que queremos, vivimos una vida fluctuando. Una vida que por momentos estamos arriba y luego andamos arrastrando la cobija, y otra vez arriba y luego arrastrando la cobija. ¿Será ese el plan de Dios? Ese no es el plan de Dios. Vamos a traer las cosas al contexto actual de nuestras vidas. Y yo te animo, acompáñame, Romanos 1. Versículo 18. En adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjate cómo lo manifestó Dios en el versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese versículo nos está diciendo que lo que Dios hizo revela lo que muchas veces la gente dice: es que yo no sé quién es Dios. ¿Has oído muchas veces eso? Yo no, bueno, aquí dice, ¿verdad? Dice: porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claras, o como dice, se hacen confusamente visibles, o se hacen claramente visibles. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No sé si alguna vez has ido al mar. Bueno, un día que vayas al mar, estaría bueno que te metieras unos 60 metros de la playa nadando, para que sepas que se siente estar en medio de la inmensidad. Da terror. Por eso los marinos son tan respetados. Porque una vez yo tuve un conocido que estuvo en la marina y dice que los van a tirar así lejos de la playa, y allá los tiran y se regresan nadando. Pero se necesita mucho valor para aguantar ese tipo de contextos de vida, que tú sabes que te van a ir a tirar a lo mejor unos 3 kilómetros adentro del mar y de ahí nada para acá. Y los marinos tienen un carácter recio. La gente que anda en el mar se hace de un carácter recio. ¿Por qué? Porque están experimentados en situaciones de alto estrés. No sé si alguna vez has visto videos de los barcos en medio de las tormentas. No, cualquiera de nosotros nos hincamos como el pato Donald ahí en el barco, ¿verdad? A chillar. Pero los marinos, cuando se pone así la tormenta, ahí andan viendo que el barco no se descomponga, porque si se descompone, se ahogan. Y entonces no tienen tiempo de ser amedrentados, de ser temerosos. No pueden dejar que la angustia los venza. Y muchas veces tú y yo, en la vida cotidiana, la primera expresión o la primera situación de estrés nos paraliza y nos quedamos incapaces siquiera de decir: yo creo en ti, Señor. Quién sabe qué esté pasando, pero yo
creo en ti, nos paralizamos y necesitamos romper esos hábitos de temor que hay en nosotros y decir, no sé, no entiendo, es más, ni sé qué onda, pero lo que sí sé es que Dios es fiel. Lo que sí sé es que Dios es más grande que estas situaciones que estoy enfrentando. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Déjame decirte algo, pensar mucho racionalmente con respecto a las cosas que Dios puede hacer, ¿sabes qué hace? Mata la fe. Si piensas mucho racionalmente el cómo Dios va a hacer lo que dijo que hará, pues como tú y yo conocemos solamente las reglas de la naturaleza, vas a decir, no, pues no se puede. Entonces, aunque tuvieses fe, va a matar tu fe. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Piensas mucho, piensan mucho. Pero ¿será que Dios sí me va a salvar? Pero ¿será que Dios sí me quiere bendecir? ¿Será que me merezco que Dios me bendiga? ¿Será que soy lo suficientemente bueno para que Dios sobre en mi vida? ¿Cuándo Dios dijo que tú tienes que ser de una manera para que Él te ame? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? ¿Qué dijo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero a veces nosotros estamos piensa y piensa. ¿Cómo? No creyéndolo. Y pensamos a veces que la manera de Dios no es justa. Porque tenemos una justicia mal enfocada. ¿Cómo está mal enfocada mi justicia? Yo pienso que yo debo de ser justo. Absolutamente error. Porque yo no puedo ser justo. Yo soy injusto por naturaleza. Pero eso detiene el progreso de la justicia de Dios en mí. No es lo mismo caminar sobre las aguas que hundirte en la tormenta. Pero caminar sobre las aguas es totalmente ilógico. No tiene sentido, no es natural. ¿Y entonces qué hago? No, ocupa que se hunda. Mi mente dice, no, aquí se hunde uno. Y el Señor dice, camina sobre el agua. No, es que esto es lo lógico para hundirme. Y me siento muy sabio, porque sé lo que me toca hundirme. No me toca creer que Dios dijo que camine sobre la tormenta. Y entonces a medio hundirme estoy diciendo, Señor, sálvame. Pero estoy pensando en mi propia justicia. Porque la justicia de Dios se me hace irracional. Es ilógica. Y en vez de recibirla y agradecerla, la cuestiono. Y digo, aquí está equivocado, este concepto no está del todo bien. No lo expreso con palabras, pero lo vivo así. Y el solo dudar
de lo que Dios dice, inmediatamente me pone a inclinarme a lo que Dios me dijo. No te inclinarás a ello, ni lo honrarás. ¿Sí me vas siguiendo? Entonces, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y la iglesia en este tiempo está en ese peligro. La iglesia, que debería de ser un contraste con la sociedad, con el mundo, estamos metidos en ese costal. En el costal de que estamos sujetos por lo que el mundo dice que las cosas así son. Cuando la iglesia nos deberíamos de revelar, y no de revelar en un modo así de echarle pleito a nadie, sino en nosotros de decir, algo tiene que revolucionarse en mí para que yo cambie de manera de ser y que Dios se exprese a través de mi vida. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿O qué es lo que tú más temes? En esta mañana yo quiero invitarte a que tú lo pienses. ¿Qué es lo que tú más amas y qué es lo que tú más temes? Dice en 2 Corintios 4, 3 y 4, el Dios de este siglo, en el 4 dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Hace rato yo te decía, ¿verdad? A los niños y a veces adultos les da miedo la oscuridad de manera ilógica. Pero la oscuridad en muchos sentidos da temor porque no sabes qué hay, ¿no? Pero dice aquí que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque los que somos a veces incrédulos hacemos al Dios de este siglo nuestro Dios. Fíjate qué locura sucede a veces en nosotros, porque lo que el Dios de este siglo dice, nosotros a veces lo tomamos por verdad. Y el Dios de este siglo lo que hace es que te apaga la luz. ¿Cuántas veces a un cristiano decimos, es que no sé qué hacer? ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque no tenemos luz. Y cuando no tienes luz, pues de plano dices que no sé qué hacer. Pero la Biblia es clarísima y dice, el tener temor, el inclinarnos a otros dioses, nos apaga la luz. Y a veces cristianos queremos avanzar, pero víctimas de este engaño estamos en un lugar y de ahí no salimos y de ahí no te mueves y estás cautivo debiendo estar libre y dices, es que no sé qué hacer. ¿Y qué sucede? Empezamos a vivir en miedo, no en libertad, en miedo. Y es preciso que tú y yo rompamos con eso. A diferencia de lo que el Dios de este siglo hace con los incrédulos, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que préndele a la luz y caminas para saber por dónde debes caminar. Todo nace, fíjate, de estar inclinados ante lo que no es Dios. Y yo en esta mañana quiero dejar esto en tu corazón. ¿Qué cosas
a qué cosas le estás otorgando el carácter de ídolo. Tú como cristiano, esta palabra no es para inconversos, ni es para decirle a los que tienen imágenes. Ustedes no, los cristianos necesitamos reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que todo está de cabeza, tú lo sabes. Y nosotros estamos siendo parte. Porque a veces somos tan pasivos que pon tú que no estamos participando de las cosas que el mundo hace, pero tampoco estamos siendo la película que le muestre al mundo que sus métodos no son los de Dios. A veces tú, no andas en la maldad, no, pero ahí andas padeciendo y todo el tiempo andas en que te caes y no te caes, y en vez de que digas, a ver, espérate, esto no es a lo que Dios llamó a su pueblo. Dios llamó a sus hijos a ser ejemplo. Dios me llamó para que mi vida sea un testimonio de que Él es Dios. ¿Qué me sucede? ¿Qué me detiene? Y yo te animo a que tú rompas con tus costumbres, con el molde, con tu naturaleza, con tu cultura del pasado, y que digas, no más me voy a postrar ante ninguna otra cosa más que ante ti, Señor. Pero mientras tú lo haces, la luz va a venir a tu vida y tú vas a andar por fe. Vas a empezar a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Mientras no lo hagamos, seguiremos luchando con las mismas cosas, impidiendo que el poder de Dios se haga real en mi vida. ¿Y qué sucede? El mundo no sabe ni que somos cristianos. El mundo no sabe ni siquiera que en nosotros está la palabra que les puede dar la luz. Y ahí estamos a veces diciendo, Señor, hasta a mí ya me dejaste. No lo decimos, pero así nos sentimos. Cuando el Señor quiere, y desde el principio ha dicho, el Señor parece que el Señor es como un padre natural. ¿Cómo son los padres naturales? Siempre dicen lo mismo, ¿sí o no? Y el Señor siempre dice lo mismo, no dice otra cosa. Y cuando les dice aquí en este pasaje que leíamos, hicieron lo malo, ¿qué fue lo malo? Desobedecerlo. Lo malo fue tener miedo de lo que no merece que tú y yo le tengamos miedo. Lo malo fue inclinarse ante lo que no merece que tú y yo nos inclinemos. Y solo por ese hecho, nuestras vidas muchas veces están en cautiverio. Debiendo de ir creciendo en fe y en el andar en Cristo, seguimos en el mismo lugar. Y no nos movemos, no pasamos de allí. ¿Por qué? Porque seguimos en esa manera de pensar con respecto a todo. Y lo que hacemos muchas veces lo hacemos del temor. ¿Y cómo se radica el temor de acuerdo a la palabra? Dice, en el perfecto amor que no hay. ¿Sí lo conocemos? Vamos a leerlo. Está en una de las epístolas de Juan.
Primera de Juan 4:18. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué crees que lo que el enemigo quiere minar en ti y en mí es el amor? Porque Él sabe que es la única manera en la que nosotros tenemos plenitud en Dios. No tenemos plenitud en Dios siendo rígidos. No, me tengo que portar bien porque debo de portarme. No, eso sería como masoquismo. La única manera en la que una persona puede tener plenitud en Dios es en el amor. Pero cuando se ama, se escoge. Escoges lo que amas. Escojo lo que amo. Y por eso el diablo tiene como obsesión robarme el amor que pueda yo tener a Dios. ¿Y qué va a hacer? Me va a poner cosas enfrente. Mira, esto está mejor. Ama esto otro. Ilusiónate de esto. Entusiásmate de esto. ¿Para qué? Para que en mi corazón no esté el amor que puede hacer que la plenitud de Dios esté en mí. Yo no soy extraterrestre, yo soy humano como tú, y sé que luchamos por guardar el amor, porque el mundo nos vive mostrando cosas, vive poniéndote enfrente algo que te distraiga. Ni siquiera que te sacie, solo que te distraiga, solo que te haga tonto. Y eso que te distrae te puede sacar totalmente de la plenitud del amor en Dios. Y la plenitud del amor en Dios es lo que nos va a hacer vivir lo que Él quiere que vivamos y la clase de vida que Él quiere que tengamos. Cierra tus ojos. Y piensa por un instante, ¿dónde está tu amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que más me interesa? Ni siquiera lo tengo que expresar con palabras. Se ve que eso es lo que más me interesa. ¿Qué es? ¿Tiene que ver con Dios o es otra cosa u otras cosas? Tal vez nuestra vida está siendo como la vida de Israel cuando Madián estaba viniendo a devastarlo. Tal vez nuestra vida está siendo devastada. Y cuando queremos o pensamos que estamos logrando algo, llega aquello que nos devasta y nos lo quita. Y el Señor manda a sus profetas, así como le dijo en ese pasaje a su pueblo. Dios mandó un profeta. Y el Señor manda a sus profetas y nos dice: porque estás adorando lo que no debes, porque te estás inclinando ante lo que no te debes de inclinar, porque te estás rindiendo ante lo que no te tienes que rendir. La pregunta es si estaremos dispuestos a dejarlo todo y escoger a Dios. Y tal vez, tomando una decisión así, encontrar la razón de vida más maravillosa que podamos tener. Porque una cosa sé, cuando la gente vivimos fluctuando, vivimos no tomando una determinación, no se puede ser feliz.
porque el corazón está en muchos lados y a la vez está en ningún lado. El Señor te pregunta esta mañana: ¿estás dispuesto a darme tu corazón? ¿Estás dispuesto a no inclinarte a nada más? Aunque tengas miedo, aunque tengas angustia, ¿estás dispuesto? Contéstale al Señor. Contéstale a Él. Dile: Señor, enamórame. Si el amor se ha enfriado, si el amor se ha ido de tu vida, dile: Señor, enamórame. Señor, enamórame de ti, déjame conocerte. Déjame volver al primer amor. Déjame volver a las primeras obras. Déjame volver a la libertad. Déjame volver para abrir las alas y volar. Rompe, Señor, todo poder de iniquidad, todo poder de temor, todo poder de tinieblas, toda oscuridad en mi vida, toda confusión, Señor, porque la idolatría trae con ella confusión y extravío. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú prendas la luz en nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, se encienda y que podamos mirar claramente, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Padre, quita de nosotros la fluctuancia. Quita de nosotros, Señor, el doble ánimo. Quita, Señor, de nosotros el ser racionales con la fe y el ponernos a pensar como queriendo encontrar una lógica en el milagro de la salvación, en el milagro de la redención, en el milagro de la sanidad, en el milagro que tú quieras operar. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor, en nosotros. No permitas, Padre, que naufraguemos, ni permitas que el mundo y sus aflicciones nos ahoguen. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que tú levantas a tus hijos en este lugar para adorarte, para amarte, para servirte y para conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, rompe, Padre, todo poder de tiniebla, rompe todo poder de miedo, de angustia, aún inexplicable, Señor. Todo temor, Padre, en el nombre de Jesús, se ha roto y se ha quebrantado. En el nombre de Jesús. Y que nuestras vidas, Señor, sean un vivo testimonio de tu obra, Señor. Ven con cada uno, Padre, te damos gracias por la gente que no pudo asistir, Señor. Bendíceles y guárdales, Señor. Lleva tu palabra, Señor, y tu bendición a cada uno, Señor. Danos semanas llenas de vida y de bendición. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga.